Los 18 años de historia de la Universidad Estatal de Milagro se escriben con una trayectoria de éxitos marcada por el desarrollo con innovación y calidad. El título se lo busca por tener unas competencias, unas habilidades, una formación de calidad. Y entonces, bajo esa dinámica, bajo ese sentido, nuestra responsabilidad radica en darles una formación de calidad, pero sobre todo, siempre repito, que la universidad se convierte en un espacio de referencia para construir, para formar, para impulsar los valores que como ecuatorianos tenemos. En 1969 inició como extensión de la Universidad de Guayaquil, pero su autonomía en el año 2001 es fruto del esfuerzo y dedicación de directivos, docentes y estudiantes. Desde siempre, caracterizada por considerar al ser humano como el centro de su obra. El estudiante desea calidad, desea profesionales de valor que realmente aporten a su formación, que aprovechen las experiencias que ellos tienen. Y entonces esto nos compromete realmente a tener una oferta que se vaya renovando día a día, que vaya enfocando las diversas temáticas, pero sobre todo una gran responsabilidad por hacerlo con gran calidad, con excelencia, para formar esos profesionales que tanto anhela, que tanto necesita la sociedad. Y es que la UNEMI cuenta con el ambiente propicio para la convivencia y la investigación. 25.000 alumnos se preparan en sus facultades de Ingeniería, Ciencias Administrativas, Salud y Educación, con 29 carreras afín con los requerimientos del mundo actual, brindando además la educación en línea. Adicionalmente, el programa de posgrado en total crecimiento, siendo su plan estratégico la vinculación. Para transferir todos esos aspectos tecnológicos que la universidad ha podido desarrollar, en la que es vanguardista, en la que es puntera, transferirlos a la sociedad a través de proyectos con un sentido social, con un sentido de pertinencia a las grandes problemáticas que tiene Milagro, la región y el país. Si bien la sede de UNEMI es la ciudad de Milagro, 7 de cada 10 estudiantes pertenecen a otros cantones e inclusive regiones del Ecuador. La apertura que tienen los docentes, siempre están actualizados, están prestos a dudas, inquietudes y siempre con una buena comunicación y un buen ánimo. Gracias a la UNEMI justamente pude salir del país y empezar a estudiar, a realizar mi doctorado en el área de Ingeniería de Software en la Universidad de Sevilla. Con lo que la connotación nacional de la Universidad Estatal de Milagro es una realidad que sigue con un rumbo prometedor. Es el camino natural que está tomando y nosotros lo hacemos con gran cariño porque creemos que esta universidad es para todos, esta universidad es para los ecuatorianos y este rincón patrio, este espacio como es la Universidad Estatal de Milagro está para ustedes, para que lo aprovechen, para que encuentren aquí en sus espacios, en sus áreas verdes, en sus aulas, en sus laboratorios, un lugar propicio para desarrollarse como profesionales, pero siempre insisto, sobre todo como seres humanos, como grandes seres humanos, críticos pero constructivos, con gran competencia, con gran habilidad, con gran dominio sobre la ciencia y sobre la tecnología. Firme propuesta, con metodologías eficaces y prácticas, atributos de la educación superior que le permiten destacarse por encima de las demás, siendo gestora de excelentes profesionales con alto contenido social. Mirta Carrillo, Realidades desde tu esquina.